Buenas noches, maestro Valdés, ¿cómo está usted? Ya lo vemos conectado. Ahí está el Hola, maestro. ¿Qué tal, maestro? hola. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches con todos. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. No, gracias a usted por aceptar. Bueno, le comento que este es el grupo de estudiantes del Diplomado en Crítica Literaria que auspicia la Academia Peruana de la Lengua. El director de este diplomado es el doctor Antonio González Montes, que hoy no nos puede acompañar porque tiene un problema ocular de conjuntivitis y está en este momento descansando, pero lo está escuchando toda la sesión. Así que le manda su más cordial saludo y sus disculpas porque justo hoy estuvimos en emergencia y bueno, ya le diagnosticaron esto y le han pedido que descanse. Entonces, por eso no está él aquí visible, pero sí nos está escuchando. Y nosotras estamos aquí muy ansiosas de poder conversar, ansiosas y ansiosos de poder conversar con usted, porque en este diplomado hemos pasado por el análisis y la crítica de diversos tipos de textos literarios. Hemos tenido un curso de poesía, hemos tenido un curso de textos narrativos y este es el tercer curso que está dedicado al análisis y la interpretación de textos dramáticos. Entonces hemos estado leyendo, por ejemplo, Antígona en la versión escrita por Sófocles, en la versión escrita por Jean Anouilh y en la versión escrita por Watanabe. Y hemos estado leyendo también la obra Sueños de una tarde dominical de la escritora peruana que radica en Finlandia, Maritza Núñez, que además es libretista de ópera, ¿no? Entonces, ahora queríamos tener la mirada, la visión de una persona tan experimentada como usted, que es un gran maestro de la actuación, del teatro, del cine, de la televisión. Creo que ya todos conocen al maestro Javier Valdés. El maestro es un experto en estos temas y esta noche se va a dar un tiempo en su apretada agenda. Él viene de trabajar, así que hay que entender que por eso se ha podido conectar en estos minutitos y tenemos que aprovecharlo al máximo porque él está ahora en ensayos, es maestro de actuación, entonces él ha pasado por todas las facetas de la actuación, ¿no, maestro? Cuéntenos un poco cómo ha sido este peregrinar que empieza muy joven, por lo que hemos leído, ¿no? Y bueno, seguimos y lo acabamos de ver en Perdóname, en la televisión, en este personaje tan oscuro, tan extraño, pero además tan común, ¿no? Esa es la magia de la televisión, que nos lleva a ver personajes variopintos, pero que en realidad nos topamos con ellos todos los días en la vida diaria, ¿no? Bienvenido, maestro, tiene usted la palabra. El audio está desactivado, maestro Javier Valdés. Está Ay, desactivado. perdóneme. Ahí está. No se Ahora preocupe, sí. maestro. Ya está. Bueno, una vez más agradecerte la invitación. Este, y nada, bueno, eh, contento, muy contento de poder compartir un poco de lo que yo hago con todos ustedes. Este, No sé por dónde empezar porque no sabía bien exactamente el tenor de la reunión, pero De repente eh, podemos hablar de los inicios de su carrera, maestro, e ir haciendo como un recuento así, ¿no? De lo que para usted es lo pues, más importante, ¿no? En este mundo de la actuación. este, a ver, yo empiezo muy temprano en el colegio, mi primer maestro de actuación fue Adolfo Schumann y además fue quien eh, me dio la posibilidad y la oportunidad de trabajar en un montaje totalmente profesional cuando yo tenía 16 años, con un elenco de actores en su totalidad y yo era un joven estudiante, ni siquiera de actuación, era un joven estudiante de escolar, y, pero que él habrá visto las condiciones probablemente que yo tenía como para eh, hacerme pasar este casting, esta prueba, y finalmente me eligieron. Era la época de los 70, de Pepe Vilar tenía un programa que tenía dos programas en la televisión, era teatro para la televisión que se hacía en esa época, teatro como en el teatro, que eran los domingos, Claro. comedias de Alfonso Paso, y los lunes daban el Gran Teatro Universal.
y esta obra estaba dentro este, de este grupo, digamos, que era El chico de los Winslow, de un autor inglés, y necesitaban al chico. El elenco estaba conformado por Pepe Vilar, por Mabel Duclos, Juan Bautista Font, Tito Salas, Ivonne Fraissinet, el mismo Adolfo, Mirna Bracamonte, Ricardo Olivares y yo. Y bueno, después de 3 semanas de arduo de ensayar, se grababa la obra en los sets tanto de Panamericana como de América, porque era la época del gobierno militar que había unificado todo lo que era la televisión. Y se pasaban por el canal, por uno de los dos canales, no recuerdo. Bueno, ese fue Qué el linda inicio, digamos. experiencia. Sí, una Qué gran bonito, experiencia y claro. donde me doy cuenta que esto es lo que me gustaba hacer y que esto era a lo que me tenía que dedicar. Después viene el terminar el colegio y la conversación con mi papá, que preocupado porque en esa época no lo veía como que la actuación fuese una profesión. Y es más, en el Perú, en esa Así es, época, hasta hoy creo. ya hoy día ha cambiado un poco, ahora te voy a explicar por qué, pero en esa época solamente habían escuelas de actuación, no había una facultad de artes escénicas como hoy en día. Ya hay Claro. universidades como ¿no? Como la Católica, la UPC, la Científica del Sur, o la ENSAT, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que ya tiene valor oficial. Entonces, Así es. estas ya representan un cambio muy importante en la formación de futuros actores y pensadores, diríamos, sobre el trabajo del actor. Entonces, ese es un cambio importante, pero eso se ha dado hace 5 años atrás. O sea, imagínense ustedes, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, nos llevan 50 años de ventaja en eso. O sea, todos los países de acá de América, ni te diga el resto, pero América nos lleva mucha ventaja en cuanto a la formación de sus actores. ¿Por qué? Porque hay facultad de artes escénicas. Y esto, no, la facultad no solamente te da la posibilidad de formar actores, sino también de formar directores y, como decía, maestros, pensadores del trabajo del actor, teóricos, que uno mira por acá, mira para allá, y hay muy pocos teóricos nuestros, ¿no? Comparativamente, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene montones de gente muy experimentada y que ha tenido experiencias con maestros que nosotros los vemos en los libros. Y esta gente los ha conocido y ha trabajado con ellos, ¿no? Eh, en fin, pero bueno, regresando a eso, la preocupación de mi papá era cómo que no iba a poder vivir de la actuación. Pero eso marcó también mi formación o mi idea de lo que tenía que hacer. Y tomé conciencia de que, claro, ser actor no es solamente salir a actuar. Ser actor es, eh, eh, atraviesa por varios factores, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho, hay que formarse, y hay que tener los recursos para, justamente, para que mi papá no estuviera preocupado. Entonces, no solo mi formación la he llevado no solamente por el lado de la actuación, sino también por el lado de la docencia, por el lado de preguntarme una serie de cosas, eh, la dirección, la producción. Entonces me di cuenta ahí que uno tenía que abarcar todas las posibilidades que te brinda esta carrera, ¿no? Y, y bueno, y en el transcurso de todo ese tiempo, fui a España, estuve estudiando allá en la escuela de una maestra argentina que se llama Cristina Rota,
que, que tiene una escuela ya en estos momentos muy grande, con teatro, este, y le va muy bien. Y después regresé a Perú y yo me formé con Roberto Ángeles, Alberto Isola, que eran o son nuestros grandes maestros. Y después tuve la suerte y la oportunidad de que se abriera un curso de complementación pedagógica en la ENSAT, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, y ahí también estuve 2 años formándome en pedagogía teatral, y en el 2014 hice un curso de pedagogía teatral, Una mirada posible, de Débora Strosky, que es una maestra, directora y actriz argentina, que tiene una formación en pedagogía también, y que tiene una propuesta de un método de trabajo, que es lo que yo vengo practicando desde el 2014, vengo investigando y enseñando a partir de esta propuesta de Débora, ¿no? Y para entrar un poco en lo que ustedes hacen, que es el análisis del texto, es interesante el recorrido mío, porque lo que uno aprende de chico es que el análisis que hay que hacer es un análisis más intelectual, es un análisis más, digamos, de la dramaturgia, ¿no? Entonces, es un análisis del texto desde la literatura, si se quiere. Pero el actor va por otros caminos para analizar el texto. Claro, esto yo eh, tomo conciencia y me doy cuenta de esto también con el tiempo y con los recorridos que he ido haciendo. Entonces, se habla mucho cuando uno empieza un proyecto, una obra de teatro, de el trabajo de mesa. Es decir, que nos sentamos todos alrededor de la mesa a analizar el texto, a ver eh, y muchas veces ese análisis, cuáles son las relaciones, cómo son los personajes, cuál es la historia que vamos a contar, dónde ocurre. Es decir, vamos a recoger la información que hay del texto, en el texto, la información de esta historia. Y vamos a extraer esa información. Lo que no nos dice un texto dramático es lo que está pasando el actor o el personaje en las circunstancias en que se está contando la historia. Eso lo construye el actor en el aquí y el ahora, en el presente y en la relación con el entorno y con los otros personajes. Es un hecho vivo, porque la idea es justamente, el trabajo del actor es construir la historia de literatura que está escrita en el libro, construirla y pasarla a un hecho vivo, real, verdadero, orgánico. Eso solo lo conseguimos cuando uno está en el escenario, cuando decimos, cuando ponemos el cuerpo, cuando pones el cuerpo para ver qué es lo que te pasa en esas circunstancias, en esa relación, en eso que estás empezando a vivir, en ese aquí y ahora, en ese presente. Eso no se hace sentado a la mesa desde la cabeza. Es una posibilidad, eh, pero yo soy un convencido de que para lograr esa organicidad y esta verdad y este hecho eh, vivo, es necesario poner el cuerpo. Y poner el cuerpo quiere decir empezar a hacer el análisis. Igual yo voy a recoger la información. Un texto, ¿qué nos trae? Un texto nos entrega eh, información, nos entrega una historia, nos entrega los datos, los personajes, qué edad tiene el personaje,
de dónde es, este, con quién se casó o no se casó, de quién se enamoró o no se enamoró, dónde está viviendo, si viajaba o no viajaba. Es decir, uno recoge información, datos, datos, datos. Y, y bueno, locaciones, ¿no? Hechos también, circunstancias, es lo que nosotros decimos que también son por las que está pasando el personaje. Y las circunstancias pueden ser de entorno o de relación. Las de entorno son las circunstancias que tienen que ver con el lugar donde ocurre la historia o donde uno está, en la medida en que ese lugar lo modifique a uno, es decir, le mueva el piso, lo cambie, lo desestructure. Y lo mismo en el juego de las circunstancias de relación, es decir, con los otros personajes, cuáles son las relaciones que se sostienen, que se tienen y los roles que uno cumple en relación al otro, porque eso también me va a modificar, me va a cambiar el comportamiento, porque de lo que hablamos es de eso precisamente, de conducta y de comportamiento. Nosotros nos comportamos de determinada manera frente a las circunstancias, frente a los roles que cumplimos. Nuestro comportamiento es el que nos va a llevar por diferentes emociones, lugares, y esta también es otra cosa importante. ¿Cuál es la herramienta del trabajo, digamos, ¿no? Nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo como un escenario de todo lo que le pasa. Hay una autora, Paloma Santiago, que menciona justamente eso. Yo soy mi cuerpo soy yo, mi cuerpo son mis brazos, mis piernas, mi tronco, mi cabeza, mi cerebro, mis ojos, mis órganos, mis sistemas, mi respiración, mis emociones, mis estados de ánimo, mi energía. Todo es cuerpo, ¿no? Es una concepción de una unidad somatopsíquica. Y todo ese cuerpo es el que se expresa en el escenario. Y se expresa a partir de lo que le está pasando, de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Entonces, yo ya vengo trabajando desde hace un tiempo con esta metodología, con esta forma de trabajar, tratando de no involucrar a mi cabeza, es decir, en el sentido en que intentamos no pensar qué es lo que me va a pasar si es que estoy en tal circunstancia, sino que me pase. Yo lo que exploro e investigo es colocarme en la situación imaginaria, evidentemente, porque estamos jugando, ¿no? Yo digo, el teatro para mí es jugar, ¿no? Lo que hacemos nosotros los actores es contar historias, pero a partir de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de jugar. Y entonces eh, me pongo en esas circunstancias, en esa situación, para ver qué me pasa en esta relación con el otro, con ciertas circunstancias que he planteado como hipótesis para ver de qué manera reacciono frente a los hechos, en el aquí y en la ahora. Y eso es lo que voy registrando y voy acumulando y va quedando y vamos construyendo la historia, el montaje y los personajes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si me he ido mucho por las Excelente, ramas. maestro. No, al contrario, he estado recordando las clases con usted. Efectivamente, ¿no? No es usar tanto la cabeza, sino es un cuerpo el que tiene que
pasar por esas emociones. Pensaba yo en este personaje que le tocó a usted interpretar en la novela Perdóname, que me imagino que varios habrán visto por aquí, pero este hombre es bastante oscuro. O sea, hay algo que me encantó a mí, es cuando el personaje da un giro y de pronto nos damos cuenta que en realidad todo el tiempo, toda la vida, ha estado enamorado de la sobrina. ¿No? Y yo decía, pero Dios mío, o sea, es un pedófilo. No, porque las... Sí, sí. no, o sea, a mí eso, a mí me encantó, bueno, además usted, la actuación magistral que ha hecho en esa novela, digo yo, pero claro, o sea, ¿cuántas veces, no? No nos dábamos cuenta, por lo menos a mí no me dio ningún indicio en ninguna de las escenas anteriores este aspecto. Y cuando yo lo vi porque llega un momento en el que el personaje le dices que yo te amo, yo te quiero, que no sé qué, y la otra se queda obviamente estupefacta, obviamente, porque no se esperaba eso del tío más querido que tenía. Entonces ahí entiendes un poco toda la historia, ¿no? Me gustó esa estrategia. ¿Cómo ha sido para usted, maestro, trabajar este personaje, que es un personaje bastante oscuro, ¿no? Que me imagino que lo habrán parado en la calle a querer agredirlo, a decirle, ¿cómo le haces eso? No, felizmente no, ya no me ha pasado eso. Alguna vez me pasó, pero no en esta oportunidad. Este, mm, la verdad es que digamos que son formas distintas de trabajar en el teatro, en la televisión o en el cine, ¿no? El trabajo del teatro es un proceso mucho más largo, es un proceso en el que trabajamos durante 8 semanas y tenemos la historia completa, ¿no? Tú sabes, el actor sabe desde el principio hasta el final lo que la historia. En el cine pasa un poco igual, uno lee el guión de cine y bueno, tú sabes cómo es toda la historia. Lo que no sabemos es cómo va a quedar al final porque el proceso de edición es, pueden cambiar muchas cosas. El guión está escrito de una manera y en edición hay, pueden haber cambios. Es, eh, pero más o menos uno conoce la historia y sabe cuál es la línea del personaje, cuál es la historia o las cosas que, estos hechos y estas circunstancias por las que pasan los personajes. Pero en la televisión esto es un albur, es una incógnita. Muchas veces es un estilo de trabajo de algunas productoras que lo que hacen es ver la respuesta del público y según lo que van respondiendo, lo que va pasando, entonces van escribiendo y se les va ocurriendo estas cosas. Por ejemplo, en Perdóname, que es la última novela en la que he trabajado, telenovela en la que he trabajado, empezamos la historia sabiendo que uno de nosotros era el asesino, pero no nos dijeron quién era el asesino. Este, um, la historia, no sé si todos vieron, Perdóname, pero la historia empieza cuando el hijo del potentado, digámoslo así, del dueño de la fábrica, de la empresa, muere asesinado. Ah, asesino. Y nadie, pero no se descubre quién es el que lo ha matado, ¿no? Y, y eso, así empezaba la novela, así estaba escrito. Y desde producción y desde dirección nos dijeron, no, o sea, no les vamos a decir quién es el asesino hasta que se grabe la escena o hasta que tenga que pasar, hasta el final de la novela. Entonces empezaron a trabajar eh, una producción como esta, con esta eh, información que no sabes si tú eres o no eres, es medio complicado, o sea, no conociendo del todo Claro, es cuáles son, difícil, cuáles son las difícil. circunstancias, ¿no? Que llevan a tal o cual personaje, pero eso creó, creo yo, un, un enigma o creó ahí una situación de que, Sí, estuvo muy bien claro, jugado ese elemento. cualquiera de ustedes
cualquiera de ustedes 6 puede ser. En cierta manera, yo sabía que el personaje mío era el villano, pero no quisimos, y eso lo conversé con el director, ¿no? Con Aldo Salvini. Entonces yo le decía, yo no quiero, ay, hacer el villano, qué malo soy, El soy una persona clásico. mala, sino justamente, claro, sino justamente lo contrario, a que se le vea el tío bonachón, el tío bueno, el esto, pero tiene ciertas cosas en las que, de comportamiento justamente, estos hechos en que el Tata participaba y que eran, como dices tú, Eliana, medios oscuros, donde no sabes exactamente por qué hace esto, ¿no? Y Exacto. claro, poco a poco nos fuimos, se fue como desenmarañando la situación y, y bueno, surgió la idea de que todo esto era producto de que el tío se había enamorado este, de la sobrina y además estaba en una relación eh, de amante, porque ni Con siquiera la era una amiga. relación abierta, con la amiga, Con la amiga de la ¿no? sobrina. Que era como, claro, que también era como si fuera su sobrina. Entonces, era interesante. Pero también es interesante ver, o digamos, hablar sobre cómo uno enfrenta a estos personajes. Uno, para hacerlo creíble, digamos, yo tengo que justificar al personaje, amar al personaje, quererlo, no lo puedo, eh, si tengo una situación como esta, tan oscura como dices, o sea, si yo me pongo en la situación de qué barbaridad, qué tipo tan desagradable, qué pedófilo, qué desgraciado, qué maldito, y solamente lo critico, se me haría muy complicado y difícil Exacto, construir sí. al personaje. Desde esta técnica o desde este método de trabajo que yo tengo, no, no hablo de que hay un personaje y que yo me voy a colocar al personaje o yo me voy a prestar para que el personaje me posea y entonces empiece a vivir el personaje, ¿no? Hablamos de construir al personaje. El personaje no existe en la medida en que yo no lo construya. Yo soy el que construye al personaje. No es que no es un prototipo de personaje y que todos los actores tenemos que hacer a ese personaje de la misma manera, ¿sí? Sino que uno construye al personaje desde uno, con la información que yo he recogido del texto, del guión o del libreto. Yo saco esa información y voy, pero parte de esa información también es las cosas que dice y el modo en que habla, la época en que se cuenta la historia, ¿no? Es decir, ¿por qué, si decimos esto, por qué eh, si yo construyo todos los personajes desde mí, por qué todos mis personajes podrían ser distintos o no son iguales, ¿no? Exacto. Sería una pregunta, por ejemplo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque las historias que contamos no son las mismas, las cosas o las maneras, las formas de hablar no son las mismas, las cosas que se dicen no son las mismas, las circunstancias no son las mismas, ¿no? Este, todo eso cambia y todo eso es lo que uno va utilizando para construir al personaje. Eh, Y el punto de partida es quererlo, amarlo, entenderlo y justificarlo para que uno pueda trabajar desde la verdad, desde lo orgánico y desde creerme lo que estoy haciendo de verdad, con verdad, ¿no? Como dicen los americanos, los de Norteamérica, es, um, no es de verdad, sino es con verdad. Uno trabaja con verdad. Como si Stanislavski nos decía, como el como si mágico, que es el como si fuera verdad,
pero sabemos que esto es teatro, que estamos jugando a hacer esta representación, a crear una ilusión para el espectador. Y me acuerdo el personaje, bueno, he hecho muchos personajes con este tipo de características, ¿no? Sobre todo en teatro, lo último, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero fue un informe sobre la banalidad del amor, que es la historia de Martin Heidegger con Hannah Arendt, dos de las mentes más brillantes del siglo XXI, dos filósofos, ¿no? Pero lo importante es que cuando yo recibí ese texto dije, pucha, hacer de Martin Heidegger eh, me va a costar la vida porque es un genio y yo no lo soy. Entonces decía, ¿cómo, cómo voy a hacer esto, no? Pero lo Ay, importante es que no es una historia sobre el filósofo, sino es una historia sobre el amor que tuvo con Hannah Arendt. Es una historia de amor. Y claro, lo interesante de esta historia de amor es que él era alemán, que abrazó al nazismo, ella era judía, perseguida por el nazismo, en la época previa a la guerra, durante la guerra y posterior a la guerra. Y en ese lapso de tiempo, de 50 años, es que se cuenta la historia de amor entre estos dos personajes. Y eso fue sumamente interesante eh, eh, construirlo. Eh, Trabajé con Camila Zavala, una chica, una gran actriz que terminó de hacer eso y se fue a vivir a Nueva York porque fue a hacer su maestría allá y se quedó allá. Y, bueno, ahora es directora de cine, la perdimos como actriz, pero creo que se hizo un gran trabajo junto con el maestro Carlos Tolentino, que descanse en paz, y, y con Milena Alba, en fin, y con una producción del Centro Cultural de la Católica. Y entonces, ¿cómo enfrenta? Una vez me preguntaron, ¿cómo enfrentas a este personaje que era un nazi, que era un criminal, que era un tal por cual? Entonces, la respuesta es esa, ¿no? Yo no lo cuestiono ni lo critico, ni lo juzgo. Lo que tengo que hacer es querer, a lo contrario, digamos, es quererlo, amarlo, y es empezar a encontrar quizás ciertas justificaciones de por qué se comportaba de esa manera o por qué se comportó de esa manera, ¿no? Y desde mi perspectiva, Heidegger sí abrazó al nazismo porque fue todo un movimiento a nivel país, el nazismo, propuesto por esta mente también quizás brillante, pero que se fue para el otro lado, que se fue hacia el lado del mal, que era Hitler, ¿no? Y Heidegger probablemente pensó, quizás estas son especulaciones, pero yo creo que él pensó que él iba a poder manejar la mente de Hitler y que iba a poder manipularlo, y al final fue al revés. Él, Hitler manipuló a mucha gente y pasó lo que pasó, que fue terrible, pero, pero eso es lo que pasa con este, fue rector en la universidad eh, de Hamburgo, creo, no sé, no era Hamburgo, pero no me acuerdo, y estuvo también participando de ciertas cosas eh, en el nazismo, pero estaba casado con una alemana, tuvo dos hijos, pero tuvo este amor loco por esta señora Hannah Arendt, ¿no? Eh, bueno, y así como ese en Lorenzaccio, que es una obra de Alfred de Musset, francés, este, que la historia es sobre la familia Medici y estos grandes mecenas de esta época en Florencia, y me tocó hacer de Alejandro de Medici,
que fue, dentro de los Medici Mecenas, fue el más salvaje de todos. Era un tipo que vivía por y para el amor, para el placer, más que para el placer vivía. Entonces hacía orgías y era un libertino, y se metía con todo el mundo y en fin. Pero igual, construir a ese personaje eh, desde, de- desde este lado, claro, uno decía que perverso, era un tipo perverso, pero uno aprende, bueno, y bueno, y nos divertimos porque son cosas que no podemos hacer en la vida, en la vida real. Así que, Claro, maestro. Sí, yo tuve la oportunidad de ver la obra de teatro, Historia sobre la banalidad del amor, y me encantó, de verdad, la actuación magistral de ambos. Me da mucho gusto la trayectoria de su compañero de escena. Qué bien, qué maravilla, qué bueno que nosotros lo seguimos teniendo aquí. Voy a pedirle ahora a los participantes del diplomado para que hagan sus preguntas, de tal forma que el maestro pueda ir respondiéndonos a cada una de ellas, a ver quién o levantan la mano o simplemente activan su audio. El señor Jonathan Corso. Adelante, señor Corso. Después Catherine Michelle Torres. Perfecto. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, 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 señor buenas noches. Corso, se le escucha. Bien. Ante todo, buenas noches con todos los compañeros participantes, con la maestra y con nuestro ilustre invitado de por sí desde Arequipa. Le agradecemos su presencia en este diplomado. Básicamente tengo tres preguntas. Creo que una ya en parte le ha dado una respuesta, pero igual quisiera saber realmente. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido esa obra que le ha hecho pensar, sentir o decidir que esto era realmente a lo que quería dedicarse? Mi segunda interrogante es, ¿qué piensa sobre el apoyo del Estado hacia el cine, el teatro, etcétera? Y finalmente, mi tercera interrogante parte sobre un comentario que una actriz limeña dijo, que el teatro en Arequipa es complicado, que si Arequipa llenaba, llenaba todo el Perú. ¿Por qué cree que se puede dar esto en Arequipa? ¿Por qué cree que este público arequipeño es especial? Básicamente, estas tres son mis preguntas. Gracias. A ver, no, gracias a usted. A ver, la primera, voy a empezar por la primera y la segunda. La tercera te voy a pedir que me la repitas porque no te la he escuchado bien, pero primero voy a responder. La primera, bueno, tengo una anécdota en relación a esto. Hay muchas obras que creo yo en las que uno se siente que va progresando, que va creciendo, que va... Pero hay una en especial que fue El Contrabajo, de Patrick Süskind, un autor alemán, eh, este, que fue bestseller con El Perfume, que es su novela más conocida, y otra novela es La Paloma, y esta del contrabajo eh, es, es un monólogo de un contrabajista de la Sinfónica en, en Stuttgart. Y, y bueno, en el año 1977, fue el año en que yo conversé con mi padre para decirle que quería estudiar actuación. Y él, como ya les he contado, él me dijo, no, hijo, ¿cómo vas a estudiar actuación? Eso no es una profesión. Sería bueno que estudies algo, o sea, no dejes el teatro, pero es tu hobby, que sea tu hobby y estudia algo, y sé profesional en algo. Por lo cual yo dejé de actuar y me puse a preparar para ingresar a la universidad e ingresé a la universidad. 20 años después, en 1997, hice el contrabajo. En, Fue la primera obra que dirigió Chela de Ferrari acá en Lima, que es la directora del Teatro La Plaza, que está en Larcomar. Y esta obra la pusimos en el Centro Cultural de la Católica también. Era un monólogo que duraba 1 hora 20 minutos.
Y llegó el día del estreno, después de ensayar durante 3 meses, 12 horas al día. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo maravilloso. Fue para mí una especie de laboratorio. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde con la directora en el montaje propiamente, y de 3 de la tarde a 9 de la noche trabajaba haciendo todas las cosas que hacía en ese horario eran en relación al montaje. Era clases de contrabajo, clases de alemán, clases de costura, porque tenía que coser mi camisa, clase de todo, y entrenamiento permanente, escuchar la música, porque en la obra era un músico que hablaba de Beethoven, de Mozart, de Schubert, de Camille Saint-Saëns, etc. Entonces era un trabajo maravilloso de 3 meses. Y llegó el día del estreno, y el día del estreno estaba repleto de toda la gente de teatro. Estaba Alberto, Roberto, Alonso Alegría, Edgar Saba, en fin, un sinfín de gente. Y mi papá, porque yo lo invité a mi papá a que fuera este día del estreno. Y terminó la función, fui, me cambié, bajé, y mi padre me estaba esperando para saludarme y me dijo: sí, pues hijo, esto es lo que tú tenías que hacer. Y en ese momento fue como un reconocimiento a que de pronto él eh, no se dio cuenta, ¿no? En el primer momento, y no me dio ese apoyo quizás, para haber hecho otro camino, pero este fue el camino que me tocó. Lo lindo de eso fue el reconocimiento que él hizo a mi trabajo, ¿no? Qué maravilla, qué Es, hermoso, qué hermoso que lindo, recuerde sí. eso, qué bonito, muy emotivo, qué lindo. Así le están Y comentando, ¿eh? sí, 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 leo. Y eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, que es el apoyo del Estado a la cultura, me parece fundamental, me parece necesarísimo, necesario, muy necesario, y ojalá que no se pierda, ojalá que el Estado, y los gobiernos de turno se den cuenta de la necesidad de apoyar la cultura en todos sus aspectos, porque no es solamente cine, teatro o danza, y nuestros restos arqueológicos. O sea, hay tantas cosas. Tenemos un país tan maravilloso, tan rico, y creo yo que tenemos que aprender a explotarlo, es decir, a utilizar, así como yo les decía, todos los recursos, ¿no? A utilizar todos nuestros recursos. Y gran parte de la manera de poder llegar al mundo, para captar la atención y traer a esta gente, para fomentar el turismo, para que la economía crezca y para que haya um, un mayor bienestar para todos los peruanos, es eso, es fomentar el cine, es crecer. España es un ejemplo de esto, y lo digo porque viví ahí. Y yo llegué a España en la época en que decían los españoles que en esa época ellos eran africanos, porque todavía no pertenecían a la Comunidad Económica Europea. Estoy hablando de 1985-86, que en el 86 se hizo el plebiscito para, este, para pertenecer a la comunidad. Recién en el 88 ganó el sí, y en el 88 recién los incorporaron. Y en ese año de incorporación, a partir del año en que incorporan a España y a Portugal y a Grecia, si mal no recuerdo, a la comunidad,
estos países comenzaron a crecer enormemente. Em, al punto en que alguna vez escuché que en España se grababa una película al día. O sea, cada día empezaba un rodaje de cine. Y eso hizo que los españoles en época de verano, y esto sí lo he vivido, y puedo dar fe de ello, tenían el doble de la población. Es decir, entraban 40 millones de habitantes, de turistas al país. Díganme ustedes si eso no es un movimiento económico para todos, ¿no? Entonces, teniendo eso como ejemplo, yo creo que el fomento a la cultura, al cine, y el cuidado de toda nuestra historia, los restos, tiene que ser, pues, tenemos que invertir en eso, es una inversión. Eso es lo que hay que darnos cuenta, ¿no? Que todo esto es una inversión para un futuro mejor, no para unos cuantos, sino para todos. Y la tercera pregunta no la entendí bien, señor Joel. Señor Corso, ¿puede repetir Sí, la tercera claro que pregunta, sí, por favor? claro que sí. Agradezco lo emotivo y lo pertinente de la primera y la segunda respuesta. Regresando a la tercera, en una ocasión Yvonne Francinet, cuando traía una obra a Arequipa, comentó que el público arequipeño era especial, era muy difícil que vaya al teatro y comentó que si llenaba Arequipa, llenaba el Perú. ¿Qué piensa usted sobre eso? Básicamente su opinión. No tengo idea, a ver, no he tenido la suerte ni la oportunidad de actuar en teatro en Arequipa. Eh, He tenido la suerte y la oportunidad de hacer una telenovela en Arequipa, que fue la primera telenovela que se hizo fuera de Lima. ¿Mm? Y tuve la suerte de, sí, efectivamente, Canela, y tuve la suerte de ser el protagonista y la mala suerte de que me mataran y la buena suerte de que me resucitaran, que son las cosas del Orinoco que yo no conozco y tú tampoco. Y esas son cosas de la producción, que muchas veces pasan estas cosas en la televisión, que son terribles, pero bueno, es lo que me tocó y se lo agradezco a la vida. Eh, y déjame decirte que el público arequipeño a mí me trató de una manera maravillosa, increíble. Yo esos 6 meses o 4 meses que estuve en Arequipa, recibí mi pasaporte arequipeño, mi characato de oro, comí como de maravillas y fui muy bien tratado y la gente estaba súper conectada a la telenovela. Ciertamente una telenovela es distinta a la obra de teatro, eh, pero no eh, tengo, perdón un segundo, tengo sí amigos que tienen un grupo de teatro. Tengo amigos que tienen grupos de teatro, varios, y que hay espacios de teatro y que a mí me conversan y me dicen eh, para que vaya, para invitarme, ¿no? Para llevarme a Arequipa a actuar. Ojalá que esto se concrete y que yo pueda ir con algunas obras a Arequipa a actuar, me encantaría. No sé si todavía pues, la gente se acordará del el Santiago Helguera, pero, este, pero el día que me pase eso, pues recién podré responder a tu pregunta. No tengo idea cuál ha sido la experiencia de Ivonne para decir una cosa así. Este, a mí no me pasó, nada más. Perfecto, Gracias, gracias, maestro. maestro. Gracias. Sí, yo Con también mucho gusto.
Estaba conversando con varios compañeros del curso de dirección y en Arequipa el teatro está en auge, así que qué maravilla si lo vemos por ahí, Ok. maestro. Turno ahora para la señorita Catherine Michelle Torres, por favor, para que formule su pregunta, active su audio, su cámara. Adelante. Buenas noches a todos. Eh, buenas noches, ayer. La Este, pregunta es la siguiente. ¿Me ahí logran ahí está escuchar? mejor. Sí, sí, sí. Habla un Ah, poquito ya. fuerte No, porque no te estaba, escucho. Sí, sí, Ah, ya. no te está un poquito escucho. bajo. Bien. Ahora sí. La pregunta es la siguiente. Tengo conocimiento que usted también ha sido director de teatro. Ha podido producir obras teatrales. Y tengo dos preguntas. Se pueden dividir en dos. La primera es, ¿qué papel le ha costado más trabajo poder escenificar, ya sea en una obra teatral o en un programa o en una serie? Y la segunda es, ¿qué obra ha sido más difícil, le ha complicado poder dirigir, ¿no? Ya sea por circunstancias de pandemia, ya sea por circunstancias de los actores, por temas de tiempo, etcétera. Espero que se me logre escuchar muy bien porque estoy gritando, perdón. No, lo que pasa es que no llego a escucharte bien, perdóname. Y está medio entrecortado. A ver, Mm. en cuanto al personaje, este, eh, mm, mm, yo creo que más que el personaje, yo me divierto mucho ensayando, eh, y probando, ¿no? Investigando, eh, haciendo, o sea, que pueda hacer esto o lo otro los personajes. De eso se trata, o sea, de jugar y de ver y de explorar. Entonces, pero sí recuerdo un personaje que me costó bastante, quizás más que por el hecho de la historia o del personaje mismo, es por las circunstancias en las que estaba, que era, eh, o sea, a ver, ¿cómo explico? Yo estaba ahí en un proceso todavía de aprendizaje, esto era un taller, eh, y, y había una cierta presión, ¿no? No era un taller en que vamos a ver qué pasa y uno va y aprende o aprende, sino que era un taller montaje, es decir, que había no solamente, digamos, las condiciones o las características de un taller donde uno va a aprender como alumno, sino que además había que dar un resultado a eso. Eh, y ese proceso fue un poco complicado, porque las veces que me ha tocado procesos difíciles han sido cuando los directores con los que he trabajado también trabajan desde una idea, no trabajan con el actor para ver qué está pasando, que era lo que yo explicaba antes, sino como que ellos ya tienen su historia hecha en su cabeza. Acá creo que valdría la pena explicar. Venimos de una corriente a nivel de las escuelas, ¿no? Venía de una corriente más del teatro español del siglo de oro, y, y era, lo que se enseñaba mucho era, bueno, era la impostación, era a estar bien parado, a no darle espalda al espectador, y todo era como sobreactuado y todo grande, ¿no? Y donde el director era el que sabía todo. Es más, cuando yo era muy chico y contaba esto, que cuando en mis inicios uno se paraba en el escenario y le decía, tú le preguntabas al director, bueno, ¿ahora qué hago? Y el director se subía y hacía todos los personajes y te decía cómo había que hacerlo. Y uno aprendía por imitación a hacerlo. Es más, te decían cómo decir el texto. Eso va cambiando con la llegada también aquí de Stanislavski y de este genio que fue Konstantin Stanislavski en Rusia, que
que fue un pata que se puso a teorizar sobre el trabajo del actor y a escribir estas experiencias, ¿no? Entonces, ahí empezó a cambiar el estilo de actuación también a una cosa más naturalista, y más actual, más orgánica. Antes era todo como falso y pasamos a esto otro. Entonces, cuando los directores son más de esta generación en la que trabajan desde la idea, desde lo que ellos creen que debe ser, debe pasar, debe ser, y no dejan explorar al actor, sino que el actor tiene que hacer lo que el otro dice y justificar esas cosas, se me hace más difícil a mí. Cuando yo trabajo con directores más jóvenes en los que trabajan más desde este otro lado, de explorar, investigar y ver qué pasa, pero trabajan más con el actor, no desde la idea que tienen, sino crean a partir de que lo que el actor da y lo que el actor está construyendo ahí, disfruto más. Eso te puedo decir. Y la otra pregunta, perdóname, no la entendí. Sí, Michelle, había una pregunta en la que se te escuchaba muy entrecortado. De repente la puedes repetir para que el maestro pueda escucharla. La otra pregunta es desde el punto de tu productor. Se te escucha entrecortado, Catherine. Escríbemela. Sí, se te escucha Oh, Dios. entrecortado. Sí. A ver, ahí creo que acércate lo más posible al micrófono. A ver, hola. Ahí te escuchamos bien. Ahí te estamos Perfecto. escuchando bien. Ajá. Listo. La siguiente pregunta es, desde su punto de productor, ¿no? Se vuelve a ir tu audio. Se va tu audio, Catherine. De repente la pones por escrito en el chat. Más fácil. Ahí está. Más fácil por el chat. A ver si la puedes escribir en el chat, Catherine, para que el maestro la pueda responder. Y mientras tanto respondemos. Así es. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a la señorita Roxana Vilca y luego continuamos con la pregunta pendiente. Roxanita, el audio, actívalo, por favor. Ahí está. Listo, Muy te escuchamos, buenas Roxana. noches. ¿Sí se me escucha? Buenas noches. Sí, se te Sí, escucha perfecto. muy bien. Ay, para mí es súper emocionante, un gran abrazo desde Arequipa. Yo de verdad no Ay, sé gracias. con qué nos va a sorprender la maestra Eliana. Yo presumo mucho este diplomado y a mis alumnos, a mi familia, le digo, un día de estos la maestra Eliana va a traer al Nobel de la Literatura. Pero el día de hoy, y no sabe, es que realmente los invitados que hemos tenido han sido pues súper, y el día de hoy estamos sumamente felices. Yo he estado revisando algunas entrevistas que usted había dado y coincido totalmente, ¿no? Con qué maravilloso ser peruano, ¿no? Qué alegría haber nacido en este país, ¿no? Comparto mucho ese orgullo que usted también tiene y sí, me emociona también saber que a veces lo más importante para uno es sentir la realización de lograr, eh, vamos a decir, ¿no? Descubrir en el mundo qué es lo que más te gusta hacer, ¿no? Y esta pasión que yo noto que usted tiene por el teatro, pues hace que uno se dé, en este caso al público, y que el público definitivamente le crea el personaje, le crea el papel, disfrute, y al punto, como decía la maestra Eliana, ¿no? A veces uno termina odiando al actor más por el personaje o amando, o viceversa, ¿no? O amándolo, ¿no? Porque luego se convierte en este caso, en Canela, pues, ¿no? Se convierte en el galán de la, de la novela, pues, en el que todos hemos estado muy prendidos aquí en Arequipa. Seguramente nos quiere a los arequipeños porque Arequipa es una ciudad, aparte de que es hermosa. Yo siempre digo que Diosito es peruano y arequipeño, porque, aparte por la comida también, ¿no? Y la Oh, es belleza, maravilloso. y la belleza porque Sí. sí hay la parte monumental de Arequipa y precisamente es lo que aprovechó la escena, las escenas, ¿no? El sillar, la mansión del fundador. Realmente fue impresionante para hacer este seguimiento de su carrera. Y ¿sabe qué? Yo justo estaba revisando algunas fotos suyas, videos, y encontré una foto familiar donde está usted con su Sí. hijo.
y su Ah, hijo sí. también es actor. Y yo dije, ay, yo no sabía que era su hijo. Y a él también le creo totalmente en los personajes que he podido ver. Es uno, yo ni a veces uno pues no conoce a los actores de apellido y nombre y es uno de los actores que despierta mucho interés en mí. He visto las escenas, lo que vemos de él en televisión y me emociona, ¿no? Saber que realmente tal vez esa aceptación que a veces los padres tienen con los hijos parte por el reparo en esa realización que queremos que ellos logren, también logren una realización tal vez económica y desafortunadamente en el país todavía no se puede vivir con este tipo de carrera. Pero qué alegría saber que sí hay un heredero de estas, ¿no? Y sí, o sea, a mí realmente me ha encantado saber de usted un poquito más. Y Gracias. la pregunta difícil viene ahora, ¿no? ¿Qué tan difícil es para un actor aceptar un papel, ¿no? Porque cuando uno enfrenta un libreto, comienza a ver la parte psicológica del actor y como usted hacía notar al personaje no hay que juzgarlo, ¿no? Hay que tratar de entenderlo, abrazarlo y ver cómo es Mm, que puedo eh, dar en escena, ¿no? Nosotros habíamos revisado con Miss Eliana diferentes puestas en escena, ¿no? Y a veces como espectador, yo me quedo con cierta Antígona, por ejemplo, ¿no? Que yo me quedé con la Antígona de Watanabe. Y seguramente como actor es difícil decidirse, ¿no? Por un libreto o por un papel, ¿no? Y decir, sí, esto no. Y seguramente entran a tallar una serie de aspectos. A ver si nos ayuda y nos da eh, lecciones aprendidas. Muchísimas gracias, un abrazo grande, gracias. orgullo nacional. Las veces que vienen aquí, actores peruanos, vino hace poco Cavando en la Arena, conocerlos, tenerlos así tan cercanamente, de verdad que para mí es lo máximo, ¿no? Porque cuando llega aquí a Arequipa es fabuloso, ¿no? Y nosotros pues somos los fans enamorados de los actores, y entonces, sí, venga siempre, se le espera siempre, que hay grandes grupos de teatro, tenemos al grupo Arlequín, Anea, Entre Tablas, Arlequín. y seguro que todos, todos los están contactando para, venga siempre, un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias por tus lindas palabras. Eh, bueno, elegir ah, el trabajo a veces es complejo, ¿no? Y a veces y digamos que intervienen muchos factores, por lo menos en mi caso. Yo ahora, este, a veces, bueno, uno puede elegir las obras que quiere hacer y producirlas y hacerlas, como fue el año pasado que después de tiempo mi esposa volvió a las tablas y pude trabajar con ella en un montaje que se llama Pequeñas Infidelidades, que es una obra del dramaturgo Mario Diamen, eh, que es argentino, pero que vive en Miami, un extraordinario dramaturgo y, y que es el mismo autor de Un informe sobre la banalidad del amor. Y bueno, elegimos, en realidad Mario nos dio la obra para que la hiciéramos Pati y yo, y finalmente pudimos hacer la producción el año pasado y ponerla en escena, ¿no? Y fue una temporada linda, maravillosa, con que la disfruté y tal. Entonces, digamos que una forma es que tú elijas las obras que quieres hacer y las haces. Eh, bueno, y hacer la producción, conseguir el teatro y hacer todo eso. Y cuando a veces me proponen eh, ciertas cosas, hizo peso y, y me pregunto qué es lo que voy a hacer, pregunto por quién va a ser el elenco, quién va a dirigir.
qué historia es la que se va a contar. Entonces, a veces que, claro, son obras conocidas en las que uno a ojos cerrados dice sí, y otras en las que no conoces la obra, entonces primero quiero leer el guión, el texto, para saber qué, qué me están proponiendo, ¿no? Entonces, no es como que tengo una, no sé, una forma en que sí, a todo le digo sí o a todo le digo no, a esto sí, esto no, sino que son las circunstancias, los momentos, eh, este, y todos estos factores que intervienen en la obra para aceptar o o sea, creo que a veces necesitamos trabajar y uno dice, bueno, ya no importa, digo sí. ¿Por qué necesitamos el trabajo? Porque hace tiempo no trabajo, o por lo que fuere, pero yo he tenido la suerte, y le agradezco a la vida eso, de poder eh, tomarme a veces ciertas licencias y decir, no, esto no lo voy a aceptar porque no estoy de acuerdo, porque no me parece, porque por X motivos, ¿no? Eso. No, gracias a ti. Muchas Gracias a gracias, ti. maestro. Gracias a Roxana. Turno ahora de la señorita Edith Pérez. Adelante, Edith. Te escuchamos. Muy buenas noches, maestra. Un gusto conocerlo, Javier Valdés. He seguido Buenas algunas noches. películas, algunas, ¿no? Algunas telenovelas, ¿no? Y, y qué suerte tenerlo acá esta noche. Y, Gracias. bueno, para empezar, siento que hacer teatro en el Perú no es sencillo. Me parece que usted tiene una voluntad fuerte, ¿no? Una voluntad que incluso pudo convencer a su papá. Genial, ¿no? Sí, los padres siempre piensan que dedicarse, como estamos ahora, ¿no? En el diplomado de crítica literaria, ¿no? Hacer literatura, estudiar educación, o hacer teatro, o bailar, que estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Incluso el dinero, nos dicen, pero esa voluntad que le damos a nuestro deseo de vivir, ser felices, contentos con lo que hemos decidido, ¿no? Es una voluntad que sinceramente despierta mucho respeto y admiración. Y por ese lado, Javier, mi respeto, mi admiración, y gracias por compartir esta noche con nosotros, ¿no? Su experiencia, ¿no? Sí. Y sobre ello quería preguntar 3 puntos, ¿no? Primero, Javier, ¿qué estrategias utilizas para controlar, o a lo mejor ya lo, ¿no? Porque hemos estado practicando teatro y no es fácil, controlar la ansiedad, los nervios? ¿Cómo asumes ese personaje? ¿Qué estrategias nos recomendarías nosotros que estamos recién, estamos improvisando y trabajar de manera virtual es bastante, ¿no? Pero ya el mismo hecho de hacerlo ya, esto es todo un reto. Mi segunda pregunta es, ¿qué es lo más difícil para un actor como Javier Valdés, ¿no? Actor de teatro y de cine? ¿Qué es lo más difícil eh, desde tu punto de vista como actor, ¿no? Y tercera pregunta, ¿alguna vez hiciste alguna representación teatral en una universidad, en un colegio o en alguna otra actividad en la que has actuado y a la vez tal vez esto te pagaron? Yo recuerdo una vez cuando estaba en Villarreal, ¿no? Vimos Romeo y Julieta y habían actores de televisión. Definitivamente yo estaba, uy, ¿no? Le pedí autógrafo, todo, pero me sorprendió, ¿no? O sea, está en el cine, está en la tele, esto, ¿y qué pasó acá, no? O sea, supongo que fue necesidad, o no lo sé, entonces siempre me quedó grabado esa pregunta hasta ahora que tengo a Javier Valdés, no sé, ¿no? A lo mejor conoce o sabe, o alguna vez hiciste esta representación. Sí, muchas gracias de antemano por la respuesta. A ver, la primera, perdóname, la primera... Estrategias por- para utilizar y controlar. ya, para la ansiedad. Sí, Sí, mira, la única estrategia que yo uso es el trabajo.
es el ensayo, es trabajar, trabajar y trabajar. Lo que tú, o sea, la ansiedad y los nervios se producen por la inseguridad. Y la inseguridad es lo que, la respuesta a lo que no has hecho, a lo que dejaste de hacer. Entonces, la única manera de poder evitarlo, no sé si sea la palabra evitarlo o manejarlo, es la posibilidad de ensayar, ¿no? Mientras más veces pasas lo que está, bueno, aprenderme la letra, y tener el tiempo para la investigación, para poder hacer lo que después tú como espectador vas a ver en el escenario. Pero para llegar a ese momento, para que tú veas lo que yo he hecho mucho trabajo, hemos trabajado bastante para llegar a ese momento en el que ya la obra está construida. La segunda es, ¿qué es lo más difícil? Yo siempre le pregunto a mis alumnos qué creen que es lo más difícil en el trabajo del actor, ¿no? El trabajo del actor es contar historias, es desenmarañar todo lo que hemos hablado, todo lo que les he dicho, y para construir esta historia, para construir los personajes, para finalmente llegar al día del estreno. El día del estreno la energía está a mil, todo el mundo está así, y el público que invitas al estreno pues son tus amigos, es tu familia, gente conocida que nos quiere, entonces todo es maravilloso, todo sale como a pedir de boca, todo está bien y toda la gente se va a ir feliz por lo que ve. ¿Qué es lo más difícil? El día siguiente. Porque yo tengo que volver a hacer eso que hice el primer día, como si fuera la primera y única vez, ¿no? Entonces, lo más difícil es la repetición. Yo tengo que repetir. Yo ya me aprendí el texto, me aprendí los tránsitos, me aprendí lo que nos pasa. Entonces, pero al día siguiente yo tengo que hacerlo como si fuera la primera vez y única vez, como si fuera verdad, que sea orgánico, que tú, espectador, vayas a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, decimoquinta, la 30ª función, y tú me creas y veas que lo que está pasando en esa representación, en esta ilusión que creamos, es verdad. Eso es lo que más me preocupa a mí y es lo que me parece lo más difícil, ¿no? Que es como ponernos, yo siempre les digo, es ponerte reset, ¿no? Resetearnos, eh, para volver a empezar, ¿no? Y acá hay la paradoja que ocurre es que el actor conoce la historia, el actor sabe todo lo que pasa, todo lo que va a vivir, pero el personaje no lo sabe. El personaje no sabe lo que va a pasar. El personaje se tiene que sorprender, le tiene que pasar lo que todas las noches le tiene que pasar. Siempre nos pasa cosas, como en la vida misma. Entonces, eso es lo más complicado, para que uno no se mecanice, para que no sea falso la repetición, lo más difícil. ¿Y cuál era la tercera, perdona? Sí, si alguna vez hiciste alguna representación Ah, teatral, sí, muchas veces, sí, claro que sí. Parte de mi trabajo también es trabajar con chicos universitarios, ¿no? Sobre todo en televisión o cine hacemos estas representaciones, o sea, los chicos nos contratan para, para ellos, los que llegan a último ciclo, tienen que grabar un corto, tienen que tener parte de su tesis, para graduarse, tienen que hacer eso, tienen que hacer un proyecto y tienen que contratar actores. Entonces, muchos de estos jóvenes siempre me llaman y cuando yo estoy libre, es decir, cuando tengo disponibilidad, cuando no estoy grabando algo o filmando algo o
en alguna obra, y dispongo de tiempo, yo encantado trabajo siempre con los alumnos y sí les cobro porque también es parte de la experiencia que ellos tienen que tener. Entonces, claro, no les voy a cobrar lo que les cobro a la productora profesional, pero es como que ya ellos mismos se han acostumbrado que hay unas ciertas tarifas eh, que nos ofrecen, ¿no? Y también parte de eso es la negociación. Sí, parte de su aprendizaje. Gracias, maestro. Gracias a Edith por las preguntas. Turno ahora de Irma Jordán. Adelante, Irma, te escuchamos. Gracias. Buenas noches, profesora Liana. Buenas noches, profesor Javier. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿No? Conversábamos acerca del apoyo del Estado al teatro y me parece que es muy poco ese apoyo. Y yo veo los domingos en la tarde a las 2 en Canal 7 que presentan el programa Domingo de Fiestas y llevan a grupos cumbiamberos a lugares alejados de Lima metropolitana. Y yo digo, pues, me parece que sería mejor que llevasen teatro. No tenemos un elenco nacional como tenemos el ballet, No. la orquesta sinfónica, ¿no? Y yo digo, es tan fácil pues ver en YouTube grupos de cumbia, sin desmerecer, ¿no? Pero me parece que sería mucho mejor que llevasen obras de teatro, y ¿por qué no teatro clásico? Bueno, hablemos de los griegos o teatro español, teatro peruano. Yo recuerdo de niña, yo soy mayor que usted, ¿no? Haber visto obras, porque desde chiquita me apasionaba la literatura, sin saber que se llamaba literatura, obras de Casona, que le digo, y Claro. trataba, ajá, pero eran de la televisión, obras de Lorca, pero eran de la televisión mexicana, ¿no? Y no, no, bueno, en aquella época Sí. la televisión peruana estaba pues en sus inicios, ¿no? Y siempre he esperado eso, ¿no? Usted, uno de sus maestros ha sido Schumann, el actor Adolfo Schumann, y yo sé que él ha hecho teatro clásico. Y él mismo dice, ¿no? Por supuesto. Un actor tiene que hacer teatro, ¿no? No solamente quedarse en la televisión. Y he visto, imagínense, a Histrión, que quedabas en un pasaje cerca al Colegio Guadalupe, ¿no? Lo he visto a Elmer Alfaro machucado, ¿no? Claro. Machucado, lo he visto pues hacer un drama, ¿no? No me hacía llorar, sino que no me hizo reír, sino que me hizo llorar. Entonces, como maestra hemos llevado a las niñas al teatro, ahí al Paraninfo de la universidad, este, Villarreal, donde estaba el señor Jorge Valdés, ¿no? Jorge Velázquez, el señor Jorge Velázquez, ¿no? Que en paz descanse. Jorge. Sí, Jorge Velázquez, que en paz descanse el señor, el maestro. Y a las chicas les apasionó, les encantó. Es un poco tratar, por eso le pediría a usted, por favor, un comentario, ¿no? De que no minimicemos al pueblo, ¿no? A veces se puede pensar, no sé, la televisión, lo comercial, ¿no? Que una obra que de Doña Catita quizás no pueda gustar, que una obra que de Sebastián Salazar Bondi no pueda gustar, ¿no? Cuando son obras muy, muy graciosas. En mi colegio fue la actriz Yvonne Fraissinet y presentó con otro actor un cierto tic-tac de Sebastián Salazar Bondi y a las chicas les encantó. Entonces, un poco, este señor Valdés, ¿no? Un poco como que eso se está olvidando en el Estado, en las productoras, ¿no? Yo le agradezco bastante, ¿no? Para mí es un honor que usted me escuche, ¿no? Agradezco también bastante a los maestros de este diplomado por darnos esta oportunidad, ¿no? Si usted cuando pueda, usted no, pudiera venir otra vez para conversar con nosotros,
le estaría muy agradecida, ¿no? Buenas noches. Encantado, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Irma. Gracias, maestro. El turno ahora para Luisa Cámara. Luisa, puedes activar tu cámara, tu micrófono. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Es un honor realmente Bueno, tenerte, Javier Valdés García Leca, gracias. un personaje de esa categoría, imagínate, en nuestra clase de diplomado. Pero bueno, ya como dijeron acá, Lenita nos está consintiendo y siempre pues nos traen así, ¿no? Personalidades. Y en este caso, como estamos estudiando la parte del teatro, pues qué mejor que tú, ¿no? Que eres en lo más representativo peruano, no solamente pues en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no? Mi experiencia sobre el teatro nunca he trabajado, pero sí he trabajado con niños. O sea, acá en Estados Unidos, yo vivo en California, estoy en California en este momento. Me he dedicado a la educación inicial y siempre he estado en los salones, en las aulas, pero también llegué a un momento en que estaba de directora y también de area manager, o sea que era la persona que proveía de material didáctico o los materiales que se puedan necesitar en las escuelas para que los niños se desarrollen, ¿no? En forma holística. Entonces, en la parte dramática, la parte del área dramática que tenían todos los salones, pues todos los salones tienen que tener sus áreas dramáticas, siempre tenía que ver pues que haya props, ¿no? O sea, props son el material de acuerdo a de acuerdo a la realidad del niño, a sus intereses, a lo que más le guste, ¿no? Porque ahorita ya ni me acuerdo las palabras técnicas porque como hace como 10 años yo no trabajo, uno se olvida un poco. Pero bueno, eh, uno va proveyendo de acuerdo a los intereses de los niños, ¿no? Y yo vi que la parte a través del juego, ¿no? A través de lo lúdico, es lo más importante para que el niño pueda desarrollar su lenguaje, su creatividad, ¿no? Ese desenvolvimiento, ¿no? Para poder inclusive desarrollar, como digo, las artes escénicas sin saber qué es teatro, sin saber qué es arte, pero los niños lo exploran y lo desarrollan libremente, o sea, naturalmente, mejor dicho, desde niño, de pequeño, la imitación, ¿no? Entonces, yo descubrí que aparte de representar los niños y de utilizar pues sus gestos, sus facciones y adentrarse de acuerdo si uno le lee un libro, por ejemplo, o si no, o una historia y los niños lo dramatizan, bueno, diferentes formas. También había una parte emotiva que era que los niños a través del juego traían sus emociones, ¿no? O sea, una vez me quedé así perpleja cuando escuché que un niñito le decía a otro, tú eres la mamá, tú eres el papá, pero no me pegues porque si no llamo a la policía, ¿no? Entonces, a través del juego, ¿no? De lo lúdico, los niños expresan sus sentimientos y sus realidades que viven en la casa. Sobre eso es tan importante, digo yo, fomentar el arte dramático desde tierna edad. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿en qué momento de tu niñez tú te diste cuenta de que querías ser actor y cómo te sirvió más que nada la actuación en tu vida futura? Porque esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no? ¿Y cómo lo descubriste? Otra es, después me gustaría preguntarte cómo has subido la escalera como decir, la escalera del triunfo, el- hay una pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Que uno va subiendo los peldaños hasta llegar a la cúspide. Y en esa cúspide, pues yo veo que tú ya llegaste, ¿no? Hasta arriba, pero también estás haciendo ahora labor social, ¿no? Labor social, te vi en una entrevista, ¿no? Promocionando cómo ayudar para prevención del cáncer. Entonces es como cuando uno ya, digo que el poeta, el escritor, pertenece a un tiempo, un espacio, una historia, ¿no? Entonces ya estamos viendo en qué otras formas podemos ayudar, ¿no? Esas dos preguntas me gustaría. Sí, hay un autor holandés que se llama Johan Huizinga, ¿Ya? que tiene un libro que se llama El Homo Ludens.
¿El qué? El Homo ludens. Ah, ya. Ujú, Poesía nos dice ahí que eh, el hombre, por esencia, bueno, somos una especie animal ujú, racional, que nacemos sumamente inmaduros, eh, pero que gracias a Dios tenemos esta capacidad de jugar, ¿no? ujú, El juego es la manera ujú, de ser y estar que tenemos los seres humanos en el mundo. Y esto permite que el niño que nace absolutamente inmaduro y que biológicamente ujú, necesitamos 21 años para este proceso de desarrollo y maduración, este, 1 año para empezar a caminar, 2 años o año y medio para empezar a hablar, etcétera, etcétera, y para ir madurando y madurando y madurando. Entonces, es esta capacidad que tiene el ser humano de jugar lo que permite todo eso, lo que permite aprender el mundo, es decir, tomar al mundo, hacerlo tuyo, permite sociabilizar, permite reconocerte, permite estructurarte. Eh, por eso es que la frase es la manera de ser y estar que tenemos los seres humanos acá. Es esta capacidad de jugar lo que permite todo eso. Y como tú bien has dicho, pues nos da esa posibilidad. En mi época, uno iba al colegio a los 6 años. Entonces, los primeros 5 años, 6 años de mi vida, lo que yo hacía era estar en mi casa jugando. Jugué desde muy chico, jugaba todo lo que podía y tenía, y a veces jugaba solo, a veces jugaba con mis hermanas, a veces con los primos, entonces me pasé muchas horas, creo que jugando y jugando y jugando. Y desde chico, cuando ya empecé a estar en el colegio, pues siempre estaba en actuaciones. No sé si eso tendría que ver. Mi abuela era cantante, era soprano de coloratura, eh, la única abuela que conocía, además, que era la madre de mi mamá, cantaba maravillosamente, no sé si eso tendría que ver, pero son muchos los factores, creo yo, que hace que uno vaya por un camino o por el otro, ¿no? Pero creo que me di cuenta de todo eso cuando me pasó lo que conté, que tuve la posibilidad, o sea, desde chico siempre actuaba, estaba acá, en el colegio, hice En el cielo no hay petróleo, de Salazar Bondi, Los intereses creados de Benavente, Sancho Panza en la ínsula barataria de Alejandro Casona, y entonces siempre Adolfo me ponía ahí como el protagonista, y a mí bueno, me gustaba y yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Pero cuando me llevó a esta experiencia de trabajar con un elenco profesional y hacer esta obra, El chico de los Winslow, ahí fue como, escucha, y muy bien. Y perdón, un segundo, discúlpenme. Ahora lo veo. Y perdón, mil disculpas. Y bueno, ese fue el momento, ¿no? Ese fue el momento de tomar conciencia de lo que quería hacer el resto de mi vida y bueno, ya conté un poco cómo se fueron dando las cosas y todo lo que pasó. Y la segunda era, perdón, no te escucho, Luisa, no te tienes escucho. que activar tu audio, Luisa. Activa tu audio. Ya Oh, está. perdona, ¿no? Creí que... no. La segunda pregunta es que ya como tú, como la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? De que uno es la autorrealización, ¿no? Que llegas a todo lo máximo, podríamos decir, que todos tus temores, los temores de tu papá, pues ya fueron, ya no son temores, porque es una realidad que tú eres un hombre de éxito, ¿no? En todas las áreas, porque pudiste mantener a tu familia, pudiste hacer todo lo que tú amabas y todo,
pero ahora ya estás en otro plano de también, aparte de hacer todo eso, de ayudar al mundo, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso. Esa es la imagen que tengo, que Bueno, muchas tu gracias. visión de vida ha cambiado también, Sí, proyectándose para algo más grande. sí, te agradezco que tengas esa imagen eh, y esas son cosas que creo yo, bueno, yo no sé si soy una persona de éxito, en todo caso, eh, disfruto mucho de lo que hago, se podría decir, bueno, no lo sé, eso lo dicen ustedes, pero siento que todavía me queda mucho por recorrer y por seguir creciendo y por aprender. Siento que falta algo de camino en mi vida. Y lo otro creo que también es un tema de crianza, ¿no? Es un tema de familia, es un tema de preocupación de, de mis padres, que siempre, tanto mi padre como mi madre, no solo se preocupaban por ellos mismos, sino también se preocupaban por el otro. Entonces creo que es un tema de concepto, un tema de ver el mundo, ¿no? De entenderlo y de verlo, eh, y de haber compartido lo que hemos compartido, ¿no? Estas este, frases que a uno le van quedando, que siempre escuchaba de papá o de mamá. eh, Hoy por ti, mañana por mí, o sea, cosas Así. como esas que a uno lo marcan y que, bueno, si hoy yo puedo ayudar en algo, y es algo que siempre he hecho, o sea, no es algo que lo hago ahora que me siento de una determinada manera, ¿sí? O por la edad, o lo que fuera, ¿no? Es algo que desde chicos siempre acostumbrábamos a ayudar en lo que se pueda, de la manera, a veces es más grande, a veces es más pequeña, pero siempre hay la preocupación por el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luisa, muchísimas gracias maestro. Lilia, adelante Lilia, por favor, para ir ya cerrando esta sesión y dejar libre al maestro, porque ya nos ha regalado bastante de su tiempo. Adelante Lilia, te escuchamos. Lilia Figueroa. Gracias, maestra Eliana. Un honor conversar esta noche con el actor Javier Valdés. Pero yo he estado observando Gracias. todo el transcurso de este tiempo y he visto y lo he admirado en las obras, en televisión, en las series. Y qué diferente es verlo ahora al ser humano. El ser humano sensible, eh, rico de experiencia, rico de vida, y eso lo hace grande. Cada experiencia, cada tropiezo, cada cosa que uno va pasando en la vida va nutriéndonos. Y yo he sentido a través de su elocución eso, ¿no? Que es usted un hombre que ha logrado esa riqueza interna que nos gustaría lograr a muchos. Yo solo tengo una pregunta y tiene que ver con lo que pasa con las personas que son sensibles, como es el caso de usted como actor. Usted escribe, no dramaturgia, pero digamos, usted escribe Perdón. eh, decía, mi pregunta era, he visto al ser humano, al ser sensible, y yo siento que esa sensibilidad a usted le provoca escribir, de repente, no dramaturgia, pero como un tema muy personal, de repente ha elegido alguna línea dentro de la creativa en escritura. Y gracias por la respuesta y gracias por Bueno, estar. gracias a ti por tus palabras. Es algo que me falta, es algo que se me hace muy complejo, muy difícil, y que admiro en las personas que pueden escribir. A veces ha habido una época en la que he escrito algo, pero
no, no me convenzo a mí mismo. El que escribía era mi padre, ¿no? Mi padre sí tiene poemas, pero nunca publicó nada. Todas las cosas que escribía era para nosotros, para sus hijos, para su esposa, para sus padres, cosas familiares, para el Perú, también, ¿no? Para el país. Entonces, él escribía, pero yo no, o sea, tengo ahí como una tara que me impide o que me hace creer que no, que no puedo, o que no sirvo para ello. Y tengo que trabajarla y algún día escribiré. Estamos seguros que sí, Gracias. maestro, claro que sí. Usted tiene mucha capacidad y mucha sensibilidad, mucho que dar. Como usted dice, todavía hay un camino por recorrer y de repente la escritura sea un camino. Quiero darle las gracias infinitas a nombre personal, a nombre del doctor Antonio González Montes, director de este diplomado, a nombre de todos los participantes por habernos regalado estas horas de su tiempo. La verdad que lo apreciamos muchísimo. Es usted el actor más querido por todos nosotros, lo queremos muchísimo, lo admiramos muchísimo. Yo les he contado un poco a los participantes mi experiencia con usted en los cursos, así que todos estamos muy contentos, muy felices de tenerlo aquí. Lo último que le voy a pedir es que activemos cámaras para que Alex, que es la persona que está en la producción de dirección del Zoom, nos tome la foto oficial. Activen Claro cámaras que para sí. tomarnos la foto y ya Muchísimas lo gracias. dejamos libre, maestro. Gracias, muchas gracias. Solo una fotito y ya nos vamos, por favor, para dejarlo Claro libre que al sí. maestro. Gracias infinitas, maestro. Lo Encantado. queremos, lo Muchísimas admiramos gracias. mucho. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Eliana. Gracias, Antonio. Y gracias a todos por este tiempo. Gracias a usted, maestro. Infinitamente honrados con su presencia hoy. Alex, ¿tú nos avisas, por favor, para seguir posando? Sonreír y que nos tomes la foto. ¿Listo? ¿Ya está? Listo, ya está, dice Alex. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas Todo nuestra gracias. admiración, nuestro cariño. Que sigan los éxitos y que lo veamos más en el cine, en el teatro, en la televisión y que venga siempre a nuestra clase. Gracias, maestro. Lo queremos. Encantado, encantado. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. gracias, gracias. Abrazos.